Gracias. Un placer para el Instituto de Estudios Judiciales, que es la entidad de capacitación de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile. Puede recibirlas a todos ustedes, ya sea por vía remota o también nos acompañan especialmente a participar de esta actividad organizada por la Comisión de Infancia de Familia de la Educación y que el Instituto está haciendo social. Nos parece de vital importancia que todas las temáticas vinculadas a la niñez y a aquellos que necesitan continuamente del apoyo para su fisibilización sean tratados con especial miedo por el Instituto. Especialmente hoy día se ha preparado una actividad con docentes y cuentos y cuentas de mayor nivel, en una temática que de por sí está siendo prioritaria, la literatura realizada. De manera que sin preámbulo y que a través del discurso reitero mi orgullo y felicitaciones a esta actividad y espero que tengan una muy buena pregunta. Muchísimas gracias entonces a doña Lidia Poza. También vamos a dar la palabra a doña Fabiola Latrop Gómez, quien es la directora del programa Personas, Familias y Derecho de la Universidad de Chile. Por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como directora del programa Personas, Familias y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, les doy una cordial bienvenida a esta actividad que hemos organizado en conjunto, el mencionado programa y la Comisión de Infancia y Familia de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, la Comisión de Justicia Civil de la misma asociación y, por cierto, quien oficia de anfitrión hoy, el Instituto de Estudios Judiciales. Uno de los propósitos del programa que dirijo en la facultad es facilitar espacios de discusión de las leyes o de proyectos de leyes vinculados a las relaciones de familia. La ley 21.389, que nuestros destacados panelistas comentarán hoy, es sin duda una de interés familiar y también social. Esta ley viene a favorecer directamente los recursos económicos con que cuentan nuestros niños, niñas y adolescentes para satisfacer sus necesidades, para desarrollarse plenamente en un país en que el 84% de las pensiones alimenticias decretadas por los tribunales de familia son incumplidas y en que el 87% de las deudas alimenticias tiene a mujeres como acreedoras. El tema que hoy nos convoca incide en la dignidad de muchas mujeres que viven violencia económica de parte de los padres de sus hijos e hijas, que deben superar diariamente escollos sociales, culturales y también judiciales por el pago de alimentos a su favor. Muchas esperanzas, por cierto, están cifradas en la ejecución de esta ley y por ello desde la academia y también la judicatura se ha sentido llamada a generar estos espacios, estas instancias, ¿no?, para difundir los mecanismos de ejecución de los alimentos y también para alertar, ¿no?, sobre posibles mejoras que puedan introducirse a estas leyes que se han dictado en los últimos años. Reitero la bienvenida, agradezco la presencia de quienes acompañan presencialmente a los expositores y también a quienes acompañan por Zoom y espero que sea una actividad muy provechosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias entonces a ti. Finalmente, pero no menos importante, se le otorga la palabra a nuestra directora nacional, doña Mariela Hernández. Muchas gracias, Patricia. Bueno, primero que todo, las saludo a todas y a todos. Tengo el honor de hacer esta presentación del conversatorio que ha organizado el Instituto de Estudios Judiciales conjuntamente con el programa Personas, Familia y Derecho de la Universidad de Chile, asimismo la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, por intermedio de sus comisiones de Infancia y Familia y también la Comisión Civil. Este conversatorio es sumamente importante, pues va a tratar de 3 temas de relevancia social.
Esto es las implicancias en el derecho privado del Registro Nacional de Deudores de Alimentos, los cuidados y su valorización en las relaciones familiares y filiación, además de las técnicas de reproducción humana asistida. El sábado, como todos bien saben, 19 de noviembre del año recién pasado, entró en vigencia la ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, con el objetivo de promover y garantizar el pago de las pensiones alimenticias, creando incentivos para el pago de la deuda a través de las sanciones a la morosidad, que sabemos hoy es cuantiosa. Se habla alrededor de 55.000 millones de pesos. Celebramos esta ley porque nos encontramos al debe en la protección principalmente de los niños, niñas y adolescentes que ven cómo se incumplen de manera reiterada con la obligación de entregar los recursos para su desarrollo óptimo. Sus derechos no son respetados, quedando a la voluntad muchas veces del alimentante, que privilegia hacerse cargo de otras obligaciones ante las que les corresponde por ley y también de manera o moralmente. Este tema se verá abordado en este primer ciclo que comienza el día de hoy, para luego continuar también con las labores respecto de la conversación sobre cuidado y la valorización en las relaciones de familia. Como bien sabemos, el 8 de marzo, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados conmemoró el Día de la Mujer y dedicamos la convocatoria a relevar la importancia, haciendo presente la condición de cuidadora que le ha sido asignada a la mujer por el hecho de ser tal, en cumplimiento de un rol asignado por la sociedad en cuanto debe mantenerse en lo privado, entregando lo público a los hombres. ¿Cuáles son los efectos que produce para la mujer esta tarea? Claramente se trata de una labor no remunerada, donde existe una doble jornada en el trabajo que no es compensada ni siquiera reconocida en algunos casos. Finalmente, el tercer ciclo se trabajará y se abordarán las técnicas de reproducción humana asistida y los efectos de la filiación. Este es un tema de gran actualidad e interés público por cuanto hay una estrecha conexión con uno de los valores fundamentales de nuestra realidad, el respeto a la vida, referente fundamento principal para los derechos humanos y las libertades. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados se ha caracterizado por llevar adelante este tipo de actividades, por lo que celebramos nuevamente este ciclo que se inicia el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariela. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta entretenida actividad. Quizás somos nosotros los pernos que lo encontramos entretenido, pero bueno, esta modificación de la ley 21.389 que incorporó este registro nacional de deudores y que tiene una serie de implicancias, tanto en los aspectos privados, civiles, podemos ver en algunos cómo, me imagino, para familia, y por eso tenemos hoy como invitados a doña Verónica Bimasal, quien es juez de familia en la ciudad de Osorno, ¿cierto? Y a don Juan Luis Goldenberg, que en realidad no necesita muchas presentaciones, profesor de la Universidad Católica, y entonces nos van a dar las miradas que hasta a estas alturas del partido, que no es mucho, pueden desprenderse a partir de esta ley. Entonces, ¿va a partir Verónica? Sí. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a la Universidad de Chile, al Instituto de Estudios Judiciales, por la organización de este ciclo, que es muy importante para poder acercar la discusión de nuevas leyes que han venido a modificar la justicia de familia de manera muy importante a jueces, juezas y a la comunidad jurídica completa. Voy a dar una introducción respecto de lo que es el Registro Nacional de Deudores. ¿No está desde el comienzo la presentación, Mariela? Lo que es el Registro Nacional de Deudores y cómo se origina, cuáles son los fundamentos, para tener una idea de por qué se estableció esta nueva herramienta. Y luego darle la palabra al profesor para que pueda hacer el análisis ya más al detalle de las implicancias en el derecho privado por los intereses de muchas juezas y jueces civiles que ya están viendo la necesidad de aplicar esta norma. En cuanto al... Apreté mal.
En cuanto al origen, bueno, como todos sabemos, el origen de la norma parte en la época de pandemia, que a propósito del 10% y de la autorización que hace el Estado como una herramienta para poder enfrentar la afectación económica que tenían la gente, se autoriza el retiro del 10% de los fondos previsionales. Esto es de nuestras cuentas de capitalización individual y se autoriza a poder cobrar ahí las deudas existentes de pensiones de alimentos. Esto trajo una avalancha de requerimientos en los tribunales de familia, más de 600.000 requerimientos, pero permitió visibilizar lo que muchos jueces y juezas de familia conocíamos, que es la magnitud de las deudas en cuanto a pensiones de alimentos. Se llegó a concluir que más del 84% de las pensiones, no me avanza mucho, parece que enfoco mal, el 84% de las pensiones de alimentos estaban impagas, como lo señalaron las profesoras Paz Pérez y Macarena Vargas en su publicación Pensiones de Alimentos, algunas razones para explicar el fenómeno del incumplimiento. Los datos en ese momento fueron elocuentes. 9 de cada 10 mujeres eran las demandantes de pensiones de alimentos que no recibían esta pensión. El 65% del total de los alimentarios que no recibían estas pensiones de alimentos son de la población de menos ingresos de nuestro país. Esto permitió que la comunidad jurídica y el Estado se concentraran a analizar las razones de esta crisis, a ver en qué nos estamos equivocando como Estado, como país, en torno a las pensiones de alimentos. Se estableció una mesa que lideró el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, donde participaron transversalmente jueces, juezas, el Poder Judicial, la Asociación Nacional de Magistrados, académicos, el Ministerio de Justicia. Y aquí la conclusión fue una sola. Mariela, no sé por qué no me avanza la presentación. Ahí sí. La conclusión fue una sola. Nuestras herramientas no son las apropiadas, no tenemos mecanismos que permitan efectivizar las pensiones de alimentos. Se llega también a la conclusión de que tenemos procedimientos burocráticos, procedimientos que en definitiva a quien se recarga es a las mujeres, que en su gran mayoría son las encargadas de cobrar las pensiones de alimentos y las encargadas del cuidado. Los apremios, los arrestos, las medidas que desde el año 2011 se habían ido introduciendo para mejorar este pago de las pensiones no estaban siendo efectivas y no llevábamos un estudio acotado de esto. Y aquí es importante, porque esta discusión, este debate, permitió cambiar la forma, el enfoque de cómo vemos las pensiones de alimentos. Hay un cambio de perspectiva, de verse las pensiones de alimentos como un asunto entre privados, un asunto de civil, donde aplicábamos supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil, la ejecución y el cobro, normas que se aplican para el cobro de deudas comerciales, que no tienen un enfoque que necesitan los tribunales de familia, un enfoque en familia, y que además en la propia área donde se ejecutan, donde se cumplen, están discutidos lo obsoleto que son el procedimiento ejecutivo del Código de Procedimiento Civil, se está debatiendo su modificación. Y se entra a mirar el asunto de las pensiones de alimento como un asunto de derechos fundamentales, como una obligación del Estado y no del privado, no del alimentario, de exigir el cobro y establecer mecanismos para su cobro. El cambio de perspectiva lo analizan también las profesoras Macarena Vargas y Paz Pérez en la publicación que lo señalo, implica de pensar las pensiones de alimento como un asunto de derecho fundamental, como un asunto que el Estado debe ejecutar y debe cumplir. El artículo 27.4 de la Convención de los Derechos del Niño establece la obligación de los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado como si viven en el extranjero.
Esto es imponerle al Estado la tutela efectiva, y es el Estado y todos sus órganos, donde se incluyen los tribunales de justicia. La Convención de los Derechos del Niño no nos dice qué mecanismo tiene que utilizar el Estado. Ellos deben analizar, deben establecer su realidad, deben establecer herramientas y evaluar la eficacia de estas herramientas. En esa mesa que mencioné se discutió una pensión mínima garantizada, procedimientos de cobro de tipo administrativo, procedimientos judiciales. Y se señala que el que teníamos no era el necesario. Y así surge el proyecto de la ley 21.389, luego de un debate transversal, tanto a nivel previo del borrador como en el debate legislativo, donde hubo un acuerdo transversal político de darle agilidad a este proyecto, de tramitarlo de manera rápida, pero con una discusión profunda, con académicos transversales de distintas universidades, pero también miembros de la sociedad civil, donde como Asociación de Magistradas y Magistrados participamos. A raíz de esto se aprueba ya y se publica en noviembre del 2021 la ley 21.389, estableciendo un año de plazo para la implementación de la misma, pero es solo para la implementación del Registro Nacional de Deudores. Hubo normas que entraron en rigor de manera inmediata, que cambiaron desde ya la forma como los tribunales teníamos que establecer las pensiones de alimentos, el reajuste en unidades tributarias mensuales, entre otros. Pero esto implicó que el Poder Judicial y otros órganos tuvieran que trabajar de manera intensa en procesos de mayor automatización de nuestros procedimientos, ya que la ley no solo nos exige liquidar, informar al registro civil, sino que también actualizar mensualmente estas pensiones. Lo que ha sido un trabajo, se han logrado automatizar un porcentaje aún de las liquidaciones. En UTM se han hecho alrededor de 57.000 liquidaciones desde noviembre del año pasado de manera automatizada, y las no automatizadas han sido más de 150.000. Es decir, aún nos queda mucho, porque las que no están establecidas en UTM aún deben ser liquidadas por los funcionarios y funcionarias de los tribunales, y eso es complejo y es mucho más lento. Posterior a esto, el gobierno actual presentó un nuevo proyecto de ley que también fue tramitado de manera muy ágil, y es la ley 21.484 de responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos, que entra en vigor en 20 de mayo de este año, que implica también grandes cambios, grandes nuevos aprendizajes que nos vinculan directamente con todo el sistema del mercado financiero, bancos, instituciones financieras, donde ya tendremos que tener nuevos ciclos de conversaciones, porque vienen muchos desafíos para el Poder Judicial y la comunidad jurídica en completo. ¿Qué es el Registro Nacional de Deudores? El artículo 21 de la ley lo define. El registro es una herramienta que tiene por objeto articular diversas medidas legales para promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimentos. El registro no es un solo DICOM, no tiene por objeto solamente hacer un listado de deudores y publicitar quienes deben o no las pensiones de alimentos. Precisamente eso no es lo que busca, sino que lo que busca es articular a las instituciones, órganos del Estado, pero también a los privados, en herramientas para pagar efectivamente las deudas existentes. Aquí se establecen obligaciones para muchos: tribunales laborales, civiles, conservadores de bienes raíces, notarios, bancos, instituciones financieras, órganos del Estado que pagan beneficios económicos. La idea es aliviar la carga de cobro, principalmente de mujeres, promover una corresponsabilidad y lograr un pago efectivo en un enfoque de derechos, eliminar las burocracias. Ya en las normas anteriores, que entraron en rigor de manera inmediata, se buscaba eliminar malas prácticas en cuanto a la forma como liquidamos, como objetamos, se elimina muchos recursos para evitar la dilación en el cobro de las pensiones de alimentos. ¿Quiénes son los responsables de este registro? La institución encargada del registro es el registro civil.
El registro civil es la institución que recibe la información de los tribunales de familia, es el único que puede certificar quién está o no en el Registro Nacional de Deudores y debe entregar toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de todos aquellos órganos que están obligados a consultar el registro, a retener y pagar. Los tribunales de familia lo que nos compete es determinar qué persona cumple los requisitos para ser registrados, determinar la existencia de las deudas de pensiones de alimento, el monto, informar al registro civil y luego mantener actualizado el valor de las deudas o las cancelaciones mensualmente. El legislador estableció sanciones para el incumplimiento, tanto para los órganos que están encargados del registro, como también para todos aquellos que deben consultar y asegurar el pago de las pensiones cuando existan dineros para ello. Esto es muy relevante porque hemos visto en la puesta en marcha que hay mucha consulta de los tribunales laborales, de los tribunales civiles, hacia los tribunales de familia para determinar si una persona se encuentra o no en el registro. Y no somos los tribunales de familia los que por ley nos corresponde certificar. Es el registro civil el único responsable de este. Las características del registro también es relevante porque es un registro electrónico de acceso remoto, pero solo para personas con interés legítimo. No es un registro público como a veces se ha entendido. Solo aquellas personas que deben consultar, es decir, tribunales, conservador, bancos, entre otros indicados que deben consultar, el alimentario, su representante legal, y el alimentante, además de los tribunales de familia, son los únicos que pueden tener acceso al registro. Existe una comisión que va a estar evaluando permanentemente la ejecución y va a poder evaluar otras personas que podrían tener acceso al registro si en la puesta en marcha esto se requiere. En cuanto al contenido del registro, en cuanto a los requisitos de acceso de ingreso al registro, el artículo 22 del registro de la ley establece que ¿quiénes deben ser registrados? Esto es el obligado u obligada al pago de la pensión de alimentos, ya sea definitiva o provisoria. Desde que, como medida cautelar, se establece una pensión de alimentos, si esto no es pagado, genera una deuda que permitiría registrar si cumple con las condiciones del segundo numeral, que es adeudar total o parcialmente 3 mensualidades continuas o 5 discontinuas. Esto tiene que ver con muchas veces solo depositan el monto originalmente acordado, no los montos reajustados, y de a poco van acumulando una deuda que también va a ser registrable, que en definitiva son 5 pensiones discontinuas la sumatoria de la deuda. A nosotros mensualmente la liquidación que está saliendo automatizada viene con el detalle si son continuas o si son discontinuas. Todo este proceso de liquidación ha sido un enorme esfuerzo de interconexión con instituciones, entre ellas Banco Estado. Las liquidaciones nuestras están saliendo con una información que diariamente entrega el Banco Estado al sistema de los tribunales de familia sobre los abonos o no realizados en las cuentas vistas abiertas para el pago de las pensiones de alimento. Por ende, la automatización también ha sido desde un punto de vista de la información que recibimos. Ha habido algunos ajustes porque había un desfase en cuanto a la información que tenía el banco de los abonos, pero está llegando diariamente esta información. El contenido del registro. El registro tiene todos los elementos necesarios para que pueda procederse a cumplir con las órdenes que da la ley a todos los entes que deben retener y pagar. Va a la individualización del alimentante moroso, la individualización de él o los alimentarios o alimentarias, el tribunal que ordena el registro, la causa, el RUC, el RIT de la causa, las cuotas que se adeudan, si son 3 o más, son continuas o discontinuas, el monto resultante de la liquidación que está enviándose expresado en UTM y también en pesos al día del registro, y los datos necesarios para el pago, es decir, el banco, la cuenta, el tipo de cuenta y el titular de la misma.
Esto es importante porque el registro civil cuenta con toda esta información y debe ser entregada a los entes consultantes. Es decir, si en un procedimiento civil, en una ejecución, se retienen dineros para el pago de pensiones de alimentos porque el acreedor o el deudor, el acreedor está en el registro, el deudor también, es al registro civil a quien hay que consultarle dónde debo hacer el pago. No se hacen los pagos en cuentas corrientes de los tribunales de familia, van directo a la cuenta vista del alimentario para este efecto. Los efectos del registro yo los voy a señalar a grandes rasgos, ya que el profesor va a enfocarse en el tema que más interesa. Hay efectos en el ámbito crediticio. Esto es cuando una persona pide un crédito, el banco o institución financiera debe averiguar si esa persona se encuentra o no en el registro, y si está registrado y el crédito es superior a 50 unidades tributarias que se devuelve en cuotas periódicas, deberá retener hasta el 50% del crédito o el monto que permita cubrir la deuda y luego depositarlo. Aquí lo importante es que estar en el registro no impide acceder a un crédito. Lo que hace es que una vez otorgado el crédito, del monto que se le va a entregar al deudor a quien solicita el crédito, se le va a retener el 50% para pagar una deuda de pensiones de alimentos. Lo que se busca no es impedir que el alimentante acceda a recursos, sino que de acceder a recursos, estos prioritariamente vayan a pagar deudas de pensiones de alimentos. Está la retención anual de impuestos. Antes nosotros reteníamos y teníamos que en el mes de marzo, abril, comenzar con las liquidaciones y enviar a la Tesorería General de la República a retener del proceso de renta anual. Ahora es automático, la Tesorería antes de la devolución de impuestos deberá consultar si la persona está en el registro o no y pagar las deudas con el monto de la devolución si es que procediere. En cuanto a los bienes sujetos a registro, si hay hipotecas, si hay vehículos, hay normas que impiden el traspaso de bienes, detienen el traspaso y informaciones también a los tribunales de familia al respecto, si es que no se asegura que con lo que se obtenga de esos traspasos se va a pagar la deuda de pensiones de alimentos. Aquí hay responsabilidades para los bancos que otorgan créditos en estos casos, como también para conservadores y al registro civil al momento de proceder a las inscripciones. Existen restricciones para poder obtener el pasaporte y las licencias de conducir. Ahora estamos en línea. Ya no solo mandamos a retener en el caso de un apremio de la licencia de conducir, ahora no va a poder renovar la licencia de conducir si se encuentra en el Registro Nacional de Deudores. También en beneficios económicos que otorga el Estado, becas del Estado, fondos de proyectos de inversión, creación de empresas. También si la persona que está accediendo a estos beneficios se encuentra en el registro, también se le va a retener parte del beneficio para ir, el 50%, para ir a satisfacer las pensiones adeudadas. En cuanto a hay normas en leyes especiales que no solo están en la 14.908 que impiden, por ejemplo, iniciar un proceso de adopción, establecen normas que van a facilitar una autorización para salida del país. Por ejemplo, si el padre o madre no cuidador se encuentra en el registro, el juez no va a tener que escuchar las razones para su oposición. Y también están lo que nos va a referir el profesor en cuanto al ámbito civil propiamente tal. Así que muchas gracias y quedo abierta para preguntas con posterioridad. Muchísimas gracias, Verónica. Entonces, un ratito más cuando el profesor termine, vamos a hacer presentes las preguntas. Entonces, le damos la palabra al profesor Waldenberg. Muchísimas gracias, primero por la invitación, por supuesto, al Instituto de Estudios Judiciales, a la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, y al programa de Personas, Familia y Derechos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Voy a hablar de un tema que probablemente es el menos apasionante, diría yo, en principio, de la lectura de la reforma relativa al pago de pensiones, alimentos y la creación del registro, sobre todo porque efectivamente yo estoy de acuerdo de que hay un cambio de paradigma en el sentido de que dejamos de pensar de que la forma de obtener el cumplimiento de la obligación es simplemente una relación deudor-acreedor.
sino que tiene que haber un compromiso no solo de parte del Estado, sino también de la sociedad en general, de sus distintos actores, para efectos de facilitar el cumplimiento de estas obligaciones que históricamente sabemos que son las que menos se cumplen. Chile tiene en general una tasa de morosidad que no es tan alta en relación a los créditos comerciales a nivel comparado. Pero a nivel de pensiones de alimentos sabemos que esto llega incluso al 84%. Solamente comentar, a mí cuando es decir, se dictó esta normativa y me tocó explicarla en ciertos foros internacionales, principalmente en lo que se refiere al otorgamiento de un tratamiento privilegiado del crédito. En el derecho comparado esto no es tan habitual. Hay algunas normas en Colombia que se crearon principalmente, primero por la Corte Constitucional, una interpretación jurisprudencial a partir del principio de interés superior del niño, niña y adolescente, y luego con una redacción en la ley propiamente tal, pero en general dice, bueno, ¿por qué es necesaria la creación de este tipo de preferencia? Y ahí uno tiene vergüenza, porque hay que decir de que la razón de ser de este privilegio se encuentra en altísimo nivel de incumplimiento que existe. No es, por decir así, no es agradable ir a estos foros internacionales y explicar que esta es la razón. Porque cuando estamos hablando de estas prelaciones de crédito, en definitiva lo que estamos diciendo es que del conjunto de acreedores que se van a pagar, por ejemplo, en un procedimiento concursal, hay algunos que van a dejar de pagarse de su crédito porque parte va a estar destinada al cumplimiento de una obligación prioritaria que es la pensión de alimentos. Y eso evidentemente genera ciertas distorsiones en el mercado. La razón es ¿por qué? Porque si hay en competencia, por decirlo así, un crédito de consumo por una parte y un crédito por alimentos por la otra, y los bienes no son suficientes, va a pagarse preferentemente la deuda de alimentos y luego la deuda de consumo. La respuesta parece ser bastante obvia, pero para nosotros, porque existen estos niveles de incumplimiento. En otras partes dirían, pero ¿por qué si las obligaciones se cumplen o es el Estado el que eventualmente tiene un fondo que las cumple? Nosotros no. Nosotros tenemos un mecanismo en que, bueno, teníamos un mecanismo bastante deficitario que esperamos todos de que efectivamente, producto de la reforma, cambie. Esa es la esperanza, a lo menos. Ahora bien, no voy a referirme mucho a esto porque es lo que se comentaba recién respecto a la creación del registro. Solamente subrayar que este es un registro que no es público, que es un registro que solamente pueden acceder a aquellas personas que tienen legítimo interés en ello, y la ley se preocupa de identificar quiénes son, y para los efectos de lo que vamos a hablar nos interesa que son los tribunales por una parte y los liquidadores concursales por la otra. Bueno, notarios también, nos interesa saber. Y lo segundo, que también vamos a ver que tiene un impacto, es que el ingreso al registro no se da por el mero incumplimiento de una obligación, sino que necesitamos un comportamiento que dé cuenta de 3 incumplimientos consecutivos o a lo menos 5 discontinuos. Y eso vamos a ver que produce un pequeño problema en la aplicación de la norma. Ahora, lo primero a revisar es lo que se refiere al tratamiento preferente del crédito, es decir, este carácter privilegiado que se le otorga en la ley y se le coloca en el artículo 2402, número 5. Lo primero a considerar es que los procedimientos concursales de liquidación, que es donde normalmente tienen mayor aplicación este tipo de normas, cuando se modificó la ley de quiebra y pasamos a tener esta ley de insolvencia y reemprendimiento, la ley 20.720, se crea lo que se llama un sistema dualista, es decir, existen ciertos procedimientos concursales aplicables a la empresa deudora y otros procedimientos concursales aplicables a la persona deudora. Ahora bien, no es completamente correcto de que una persona natural sea siempre una persona deudora. Hay personas naturales que califican como empresa deudora y tienen unos procedimientos más complejos. Pero en el ámbito de discusión de la ley 20.720, esto no quedó siempre muy claro y uno tiende a asimilar el procedimiento de la persona deudora al procedimiento de la persona natural. No siempre es así. Lo que sí tiene importancia es que a partir de la aplicación de la ley 20.720 del año 2014,
los principales usuarios de los procedimientos concursales son las personas naturales. Y que cuando se creó el procedimiento, cuando se crea nuestro procedimiento, el principal énfasis estuvo en la simplificación, es decir, en crear procedimientos que fueran lo más simple posible, pensando que cuando estamos frente a una persona natural, no estamos frente a una gran empresa con un conjunto de activos muy complejo y una diversidad de acreedores, sino que estamos normalmente frente a una persona que tiene pocos bienes, por una parte, y no muy complejos, y por otra parte, pocos acreedores, de manera de que ponerlos de acuerdo en la forma de resolver el problema de la insolvencia del deudor debería ser más fácil. Es un tema de simplificación, de costos. Pero lo que se le critica a la ley es que se le olvidó pensar de que esta persona natural que participa en un procedimiento tiene un tipo de acreedores que son muy distintos a los acreedores que puede tener una empresa. Y ahí hemos tenido varios problemas desde el punto de vista jurisprudencial, por ejemplo, ¿qué pasa con el crédito con aval del Estado? No tenemos reglas claras que lo pueda solucionar. Y entre otras también tenemos el problema de qué pasa con los créditos que derivan de las relaciones de familia, porque tampoco tenemos ninguna referencia explícita en la ley 20.720 sobre ello. Por eso, cuando empieza la aplicación de la norma, uno dice, bueno, ¿y el crédito por alimentos, que sabemos que tiene estos niveles de incumplimiento muy altos? ¿Cómo se paga en un procedimiento concursal, ya sea de, si estamos hablando de una persona deudora, de renegociación o de liquidación? En el procedimiento de renegociación, que es el que se lleva no ante tribunales, sino ante la superintendencia, la propia superintendencia tuvo que dictar una normativa, hoy en día ese es el oficio circular número 5, en el que dice, este tipo de deudas no pueden participar en los procedimientos concursales de renegociación. Quedan ajenos al procedimiento y por tanto las decisiones que se tomen en el marco del procedimiento no les afectan. Hay que evidenciarlas, hay que transparentarlas, porque es parte de la carga de deuda que tiene esa persona deudora, pero no van a ser afectados, no se van a extinguir al término del procedimiento, no van a ser renegociados por la superintendencia por un criterio de especialidad aplicando el artículo 8º de la ley 20.720. Bien, ¿y qué pasa en un procedimiento concursal de liquidación? Estos sí que se llevan ante los tribunales. ¿Hay que verificar el crédito? Sí. ¿Se pagan conforme al orden de prelación de crédito? También. Pero en la práctica había que pensar que luego de todo el gran desafío que implica principalmente para las madres, normalmente, acudir a los tribunales de familia para obtener la determinación y eventualmente el pago de la pensión de alimentos, ahora tendría que cambiarse e ir al tribunal civil, contratar a un abogado para que la represente y verifique el crédito en el procedimiento, donde además en el sistema anterior a esta ley tenía un carácter valista, donde sabemos que en la mayor parte de los casos los créditos valistas no se pagan. Y donde adicionalmente al término del procedimiento teníamos otra duda, porque al término del procedimiento de liquidación, el artículo 255, la ley 20.720, nos dice que todas las obligaciones del deudor anteriores a la dictación de la resolución de liquidación se extinguen por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales, sin ningún tipo de indicación de que habrían algunas que no les pasa esto, que no se extinguen. Ahora, esto empezó a cambiar. Empezó a cambiar, por una parte, por la propia superintendencia y el oficio circular número 5, por otra parte, porque los tribunales empezaron a decir, civiles, es imposible entender que una obligación por alimento, una obligación que tiene un carácter especial, se extinga al término del procedimiento concursal, sobre todo cuando no se pagó ni un solo peso. Y además de que es necesario, y esto es lo que hace la ley 21.389, no es un crédito que pueda estar en las mismas condiciones que otro crédito. Y se le otorga una preferencia. Sí quería decir que paralelo a esta ley 21.389 ya se encuentra aprobada por el Congreso Nacional, pero todavía no se publica la reforma a la ley concursal. Nos falta solamente pasar por el Tribunal Constitucional, que se publique y va a tener 3 veces de vacancia, y para los efectos de lo que explico, sí va a decir expresamente de que al término del procedimiento concursal no se va a extinguir la obligación por alimento. Hoy en día tendríamos que construirlo sobre la base de principio, ahora lo va a decir de manera
expresa. Ahora, el tratamiento privilegiado a este crédito se incorporó en el artículo 2472, número 5 del Código Civil y por tanto comparte la escala de prelación con las remuneraciones de los trabajadores. No es, podría estar más arriba, uno podría pensar. Lo que pasa es que el número 1 se refiere a las costas del concurso, el número 2 y 3 se refieren a los gastos de entierro y gastos de última enfermedad, que en la práctica no ocurren. Y ahí tenemos en bastante, bueno, el número 4, el que se refiere a los gastos de los procedimientos, principalmente los gastos en que debe incurrir el liquidador, y luego tenemos ya propiamente costos que son extraconcursales, como este trabajador y el pago por la pensión de alimentos. Ahora, como es una preferencia, un privilegio de primera clase, es sin atención a la causa y sin atención al tiempo, y por tanto no es que el primer alimentario tenga una preferencia sobre los demás, sino que todos los alimentarios tienen exactamente la misma preferencia en el caso de haber varios. Lo mismo ocurre cuando tengan que compartir con eventuales trabajadores, porque se va a tener que distribuir igualmente a prorrata con ellos. Lo segundo es que la caracterización o la razón de ser de este tipo de preferencias es lo que la doctrina concursal denomina los acreedores sin capacidad de ajuste o los non-adjusting creditors, que básicamente significa que hay ciertos acreedores que son principalmente acreedores profesionales, como los bancos, que el riesgo de incumplimiento, el riesgo de insolvencia, lo negocian. O si es muy riesgoso, aumentan la tasa de interés o eventualmente piden garantía, etc. Pero hay un cierto número de acreedores que no pueden hacer eso. No, en este caso en particular, como el crédito emana de la ley, es una obligación legal, no hay un tiempo para pactar las garantías o las condiciones del crédito, sino que esas son absolutamente impuestas por la norma. Y la norma, en el caso del crédito por alimento, igual que en el crédito de los trabajadores, impone un régimen tutelar. Y en este caso era un régimen tutelar que estaba un poco cojo, principalmente porque las mismas razones que en su momento justificaban el otorgamiento de la preferencia a las remuneraciones de los trabajadores, principalmente por su carácter alimenticio, tienen que tener un reflejo, les faltaba un reflejo cuando estábamos hablando del pago por pensiones de alimentos, que es lo que efectivamente establece la norma. Ahora bien, la norma establece este privilegio, pero con una limitación, porque no se extiende a toda la deuda, sino que se extiende hasta el valor de 120 unidades de fomento, que actualmente es aproximadamente 4.300.000 pesos. En el exceso es balista, no es que no se deba, sino que que no solamente dice por ejemplo a sino... No sé. Bueno, yo personalmente no estoy a favor de esta limitación. Es una limitación que se estableció durante la marcha del proceso legislativo. La limitación en general, existen preferencias que se encuentran limitadas en el artículo 2472, pero precisamente la de las remuneraciones no tiene limitación porque se entiende que tiene un carácter alimenticio. En este otro caso, tiene una limitación legal. Ahora bien, lo importante siempre cuando se establece un privilegio, que es como produce una cierta, un efecto económico respecto a aquellos créditos que se encuentran más abajo en el orden de prelación de crédito, es que la existencia del crédito debe ser pública, es decir, debe existir la capacidad de conocerlo, no pueden ser créditos ocultos, porque si no se produce una distorsión en la economía. Ahora, el problema es que aquí publicidad completa no encontramos, porque el registro de deudores de pensión de alimentos, como habíamos visto, no es público, no es un DICOM. Y por tanto, solamente en razón de eso uno podría entender que para no alterar el buen funcionamiento del mercado crediticio, se establezca una limitación para no generar un ruido tan grande. Pero yo, sin perjuicio de eso, pienso de que el bien jurídico protegido, a mi juicio, es mayor, pero la ley igualmente establece la limitación de las 120 unidades de fomento. Ahora, ¿cómo opera este privilegio? Y esto es algo que se incorporó durante la tramitación legislativa en el Senado, que es darle una operatividad, porque antes simplemente se establecía que se le iba a otorgar esta preferencia, pero el problema es cómo se hacía viva esta preferencia. Porque nuevamente, si estábamos pensando de que esa, por ejemplo, esa madre o ese alimentario o alimentaria iban a concurrir al tribunal civil, iban a hacer valer la preferencia, iban a contratar al abogado, iban a verificar el crédito, etcétera, etcétera,
probablemente eso no iba a pasar. Y la existencia de la deuda y la existencia de la preferencia iba a quedar invisible. Y por tanto, lo que se hace a partir del artículo 29 es decir que cuando estamos en el marco de un procedimiento concursal de liquidación, va a ser el liquidador concursal el que va a tener que acceder al registro y revisarlo. Y revisarlo tanto para ver si el deudor tiene alguna anotación o si alguno de los acreedores del deudor tiene alguna anotación. Porque en ambos casos, lo que va a tener que hacer ese liquidador antes de hacer los correspondientes repartos es retener. Si es el deudor, bueno, más que retener es que se entiende como si ese alimentario hubiese verificado el crédito, como si fuera un pago administrativo en los procedimientos concursales, y paga conforme al orden de prelación de crédito, es decir, sin necesidad que ese alimentario concurra al procedimiento concursal. Si el liquidador, consultado el registro, encuentra que ese deudor tiene, esa persona deudora, esa empresa deudora, tiene una deuda, va a tener que hacer su propuesta de reparto considerando la existencia de esa deuda, a pesar de que no hay una verificación de crédito. La sola constancia del registro va a servir como verificación de crédito y le va a pagar con preferencia hasta el monto de las 120 unidades de fomento, y en el remanente va a ser balista. Y aquí solo esta observación: como el registro no da cuenta de toda obligación de alimentos, sino solo en la medida de que se hayan juntado 3 o 5, según continua o discontinua, según el caso, puede ocurrir que si a alguien le deben menos que esa cantidad y por tanto no aparece en el registro, este sistema no opere, no funcione así. En esos casos sí tendría que ocurrir, porque como el liquidador va a acceder al registro y no encontrar nada, sí tendría que ocurrir que el alimentario vaya al tribunal del concurso, verifique el crédito y alegue la existencia de la preferencia. Entonces, por eso hay un problema, hay un desfase entre la forma de completar el registro y la forma que opera, por ejemplo, en este caso, en el procedimiento concursal. También puede ocurrir que en ese procedimiento concursal, alguno de los acreedores que verificaron el crédito también tenga deudas por alimento. Y en ese caso, el liquidador, antes de efectuar el reparto, nuevamente tendrá que consultar el registro y revisado si aparece que algunos de los acreedores tienen una deuda que aparece registrada. En ese caso, va a tener que retener y va a tener el 50% o el menor si es menos, y pagar directamente en la cuenta que aparece en el registro. En el otro caso también, el liquidador siempre va a pagar en la cuenta que aparece en el registro. Ahora, esta normativa de la ley 21.389 ha sido complementada por la propia Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, porque le ha dado instrucciones a los liquidadores de cómo hacer esto en la práctica. Por una parte, en un oficio, el 18.385 le dijo a los liquidadores que tenían que inscribirse para ser personas que calificaran como interesados para poder acceder al registro, y por otra parte, la resolución exenta 7.203 va estableciendo paso a paso qué es lo que se tiene que hacer por parte del liquidador. Entonces nos parte hablando de este deber de consulta del registro. Ahora, acá hay una pequeña diferencia. Si es el deudor el que aparece en el registro, la consulta se tiene que actualizar hasta el día antes de efectuar el reparto. En cambio, si son los acreedores los que eventualmente aparecen en el registro, esa actualización puede tener 3 días de anterioridad. A mí me llamó la atención cuando pasó esto y pregunté a la superintendencia por qué habían tomado la decisión y porque tiene sentido lo que dicen, porque en principio dice, ¿por qué? Si la idea es que esté lo más actualizado posible. Claro, porque deudor hay uno, pero acreedores pueden haber 50.000. Entonces, si hay que revisar todos para ver por root, a ver si aparecen o no aparecen en el registro, eso eventualmente puede tomar mucho más tiempo. Y por eso el desfase temporal no es exactamente el mismo. Si es el deudor, revisan un root, el del deudor, y obtienen la información. Si es el de los acreedores, van a tener que revisar uno por uno. Imagínense en un procedimiento concursal de una empresa, donde tenemos a todos los trabajadores de la empresa, y el liquidador va a tener que revisar, antes de realizar el pago a cualquiera de los trabajadores, root por root de cada uno de los trabajadores, para ver si efectivamente alguno aparece en el registro para retener ese monto y depositarlo en la cuenta alimentaria. Por eso tiene una complejidad un poco mayor.
Segundo, va a ser este deber de considerar al alimentario como acreedor preferente sin necesidad de verificación, se produce de manera automática y en vez de verificación lo que tiene es el certificado del registro. El deber de realización del pago administrativo, acá también un aspecto que hay que tomar en consideración, los artículos 137 a 139 de la ley 20.720 contienen reglas especiales de reajustes y cálculo de intereses, una forma de actualizar los créditos, que además cuenta con una regulación especial de la superintendencia. En esta resolución exenta, la superintendencia dijo, esas reglas no se aplican, hay que aplicar por principio de especialidad las reglas de la ley 14.908, es decir, y principalmente porque el mecanismo de reajuste es la unidad tributaria mensual. El deber de depósito de la cuenta bancaria indicada en el registro, el deber de efectuar reserva de fondo en caso de existir cualquier impedimento para contemplar al alimentario en el reparto, y el deber de retención en el caso de los acreedores, y ahí está el tema de la consulta 3 días antes. Eso es lo que va a ocurrir en un procedimiento concursal de liquidación. En un procedimiento concursal de reorganización, la ley no dice nada, pero en principio deberíamos entender que, esto es debatido en doctrina, pero en principio los procedimientos concursales de reorganización de las empresas deudoras, que incluyen a personas naturales, no incluyen a los acreedores privilegiados, solamente a los valistas y a los garantizados, y por tanto no deberían estar ahí. Y en un procedimiento concursal de renegociación sigue vigente el oficio circular número 5 de la superintendencia y por tanto no participan. Por eso la preocupación va a estar dada únicamente respecto al procedimiento de liquidación y estos deberes especiales de liquidador. Cuando estamos en un juicio ejecutivo, en general la ley habla de procedimientos de ejecución y por tanto no necesariamente estamos en un tribunal civil, sino en cualquier caso en que tengamos algún mecanismo de ejecución de alguna obligación, estas tareas que en los procedimientos concursales se encargaban al liquidador, acá se le encarga directamente al tribunal. Y por tanto va a ser el tribunal el que va a tener que hacer la consulta al registro para ver si efectivamente ya sea el deudor o el acreedor ejecutante aparecen inscritos en el mismo bajo la misma lógica. Si aparece el ejecutado, lo que va a tener que considerar es que adicionalmente este crédito tiene una preferencia y por tanto acá no hay tercería de prelación propiamente tal, sino que es como una suerte de tercería de prelación automática, en la cual el tribunal, haciendo el cálculo hasta las 120 unidades de fomento, va a tener que tomar ese pago, es decir, tomar esos dineros y depositarlo en la cuenta que aparece en el registro de deudores. Y si es el acreedor ejecutante el que aparece en el registro, antes de pasarle el dinero, va a tener que retener nuevamente el 50% o el monto inferior y también depositarla en el registro. La única regla adicional se encuentra cuando estamos frente a los remates públicos, caso en el cual los tribunales no van a poder, no pueden admitir postores que figuren en el registro. Y esa circunstancia se tiene que calificar al mismo tiempo en que se califica la garantía de seriedad de la oferta. Es decir, va a tener que hacer las dos cosas, garantía de seriedad de la oferta y adicionalmente ver que la persona no esté inscrita en el registro. Si aparece inscrita en el registro, no lo puede admitir como postor. Luego, si eventualmente una persona se adjudicó el bien y posteriormente hay que celebrar la correspondiente escritura pública, aquí el notario va a tener que hacer una nueva consulta al registro. Y si eventualmente se encuentra de que esta persona aparece ahora en el registro, quizás no estaba antes y aparece ahora en el registro, se va a tener que dejar sin efecto el remate, se va a tener que tomar ese dinero de la garantía de seriedad y antes de devolvérsela al adjudicatario le va a restar la cantidad de plata que debe y que aparece consignada así en el registro, pero se deja sin efecto el remate. Imagínense lo que significa desde el punto de vista procedimental una cosa así. Pero bueno, esa es la solución que se da. ¿Qué pasa si esto no se hace? En el caso de los funcionarios judiciales se establece esta sanción que va a ser esta multa a beneficio fiscal de 10 a 50% de su remuneración.
bastante alto, y en el caso del incumplimiento del notario, va a incurrir también una multa beneficio fiscal equivalente al doble de la cantidad que debió retener y pagar al alimentario. Acá la ley contempla muchas sanciones de este tipo para todos quienes están involucrados en provocar o tratar de ayudar en el cumplimiento de esta clase de obligaciones. La otra cosa que quería referir un poco es la revocatoria especial del artículo 5º de la ley 14.908. Esto ya no es materia de conocimiento en los tribunales civiles, sino que es una materia de conocimiento en los tribunales de familia, sin perjuicio de lo cual quería explicar de que aquí se puede producir una colisión que yo no sabría cómo resolver. Ya veremos cómo se resuelve en la práctica. ¿Por qué? Porque el artículo 5º de la ley 14.908 era un artículo que era bien deficiente en cuanto a la posibilidad de aplicación práctica. Este artículo lo que pretendía era dejar sin efecto, rescindir, podemos declarar inoponibles, podríamos discutir cuál era su naturaleza jurídica, aquellos actos fraudulentos o simulados ejecutados por el alimentante con anterioridad a la determinación de la pensión de alimentos para mostrar una situación patrimonial alicaída. Es decir, no, yo no tengo ni un peso. Oiga, pero si usted tenía una casa, es que ya no la tengo. Eso es lo que estaba buscando. Y el artículo 5º, lo que proponía, por tanto, y si uno mira cuál es la geografía dentro de la ley, no era una acción revocatoria, una acción pauliana, por mucho que tuviese referencia a ella, aplicable expresamente en el ámbito de la ejecución de la obligación de alimentos, sino que era, por su texto, una acción aplicable al tiempo de la determinación del quantum de la obligación de alimentos. Es decir, se va a pedir la pensión de alimentos, se tiene que determinar, ya sea para alimento provisorio o definitivo, a cuánto va a ascender, se tiene que tomar en consideración las fuerzas patrimoniales del alimentante y decimos ya, ¿y cuáles son las fuerzas patrimoniales? Se descubre que la persona había enajenado algún bien y por tanto veíamos un patrimonio alicaído, hacíamos como si esa enajenación nunca hubiese existido y por tanto el quantum de la pensión de alimentos era más alta. Ahora bien, la jurisprudencia entendía que esta acción, a pesar de estar en el artículo 5º y refiriéndose únicamente a la fijación del monto de la pensión de alimentos, normalmente la hizo aplicable también para efectos de la ejecución de la obligación de alimentos. Es decir, en el plano ejecutivo, como si fuera propiamente tal una acción pauliana o revocatoria del 2468. Los problemas de la norma, como estaba planteado originalmente, es que era muy exigente, era mucho más exigente incluso que la acción pauliana del 2468. En primer lugar, exigía una mala fe, que no era el simple conocimiento del mal estado de los negocios, que es lo que exige la acción civil, sino que era un animus nocendi, es decir, la intención de perjudicar al alimentario. Eso es lo primero que se tenía que comprobar, que al momento de realizarse el acto, ya fuese a título gratuito o título oneroso, había que probar de que el alimentante al momento de celebrar ese acto había tenido por finalidad perjudicar al alimentante. Entonces sabemos que el elemento subjetivo en este tipo de acciones es de difícil prueba. Segundo, el perjuicio tenía que ser entendido como una reducción del patrimonio del alimentario y por tanto teníamos que revisar no solamente el tipo de acto que se había realizado, sino las condiciones económicas en que se había realizado dicho acto y por tanto nuevamente entramos a una discusión. Y por último, como les decía, si bien la acción estaba pensada para la fijación del quantum, la jurisprudencia de doctrina empieza a entender que también es aplicable para dejar sin efecto actos, no para la determinación, sino para promover el pago de la obligación de alimentos. Esta acción fue completamente modificada con la ley 21.389 y el artículo 5º ahora es mucho más largo. Lo transcribí ahí, pero la idea es decir algunas cosas de alguna forma inciso por inciso, dice, o número por número. El alimentario tendrá derecho a que se rescindan los actos y contratos celebrados por el alimentante con la finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio del alimentario de conformidad a las disposiciones que sigan. Ojo que aquí habla de rescisión, igual que el artículo 2489, no de revocación, como ocurre con las revocatorias concursales del capítulo 6 de la ley 20.720. Y nuevamente podemos entrar en toda una discusión si rescisión quiere decir nulidad, si rescisión quiere decir inoponibilidad, discusiones de naturaleza jurídica de la acción pauliana que han existido desde siempre. Ahora bien,
la norma en esto mantuvo un lenguaje que tenía la legislación anterior, que nos dice que son los actos celebrados por alimentantes con la finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio del alimentario. Y por tanto, una lectura de la norma podría ser, ay, es que sigue siendo exigente, porque nos sigue exigiendo la finalidad de reducir el patrimonio en perjuicio del alimentario. No es que haya producido, sino que haya tenido la finalidad y por tanto, por la redacción, todavía podríamos estar en discusión si el elemento subjetivo, por lo menos desde el punto de vista del alimentante mismo, es algo que se exige o es simplemente una forma de redacción. Creo que es discutible. Primera regla, podrán rescindirse los actos a título gratuito, sin mayor requisito. En cuanto a los contratos onerosos, podrán rescindirse probándose la mala fe del adquirente, esto es, conociendo, debiendo conocer que el otorgante tenía una o más deudas alimenticias impagas. Aquí los actos y contratos que pueden ser objeto de la rescisión son amplios, gratuitos no exige nada más, si son onerosos, sí hay un requisito adicional, principalmente para la protección de la buena fe, pero cambia, ya no es necesario que se compruebe que el tercero tenía conocimiento de la finalidad o del animus nocendi del alimentante, sino que simplemente dice, en la medida que usted haya conocido que existían deudas impagas. Ahora, nuevamente, el registro de deudores morosos no es un registro público, y por tanto no siempre se va a poder acreditar el conocimiento ficto, cuando dice debía conocer. Ese conocimiento ficto podría estar dado, por ejemplo, si el acto se realizó respecto a alguna entidad que tenía el deber de consulta, por ejemplo, un banco. En los demás casos, no, tendremos que comprobar que efectivamente ese tercero tenía el conocimiento de la existencia de la obligación de alimento, que no es algo que sea muy público, pero está pensando principalmente cuando hay unas relaciones de cercanía que uno dice, sabemos por qué se hizo el acto. Y uno ahí, presunciones judiciales, evidentemente yo creo que puede ocupar. Segundo punto, también podrá ejercerse para rescindir los actos o contratos simulados o aparentes celebrados por el alimentante con la finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio alimentario. Nuevamente, el elemento subjetivo, con la finalidad de reducir el patrimonio en perjuicio alimentario, y nuevamente podemos pensar, aquí hay un elemento subjetivo, se está exigiendo una suerte de dolo. Este punto se refiere, eso sí, no a los actos fraudulentos, sino a los actos simulados, es decir, tiene una cobertura más amplia. Tercera regla, la acción prescribirá en un plazo de 3 años contados desde la fecha de celebración del acto contrato. En la acción pauliana del 2489 es 1 año desde la fecha de celebración del acto contrato, esta es más larga, 3 años de la celebración del acto contrato. Uno puede discutir si esto es un plazo de prescripción, plazo de caducidad, la ley dice prescribirá, así que en principio debería ser plazo de prescripción, pero ojo porque a mi juicio, hasta donde yo tengo conocimiento, esta es la primera vez que una norma legal señala un plazo de prescripción para una acción de simulación, porque la acción de simulación sabemos que produce un problema en cuanto a cómo determinar el plazo de prescripción dependiendo de cuál es la naturaleza jurídica que le demos. Acá sí tenemos una regla que establece un plazo de prescripción. El problema mayor que tiene esto, a mi juicio, es el punto 4, que esto fue modificado como a última hora por parte de una indicación del Ejecutivo, porque dice, esta acción se tramitará como incidente ante el juez con competencia en asuntos de familia, pudiendo ser deducida tanto en la etapa de cumplimiento de la pensión alimenticia, como en la etapa declarativa respecto de los alimentos provisorios impagos. La resolución que se pronuncie sobre esta materia será apelable en el solo efecto devolutivo. El problema que tiene este punto 4, hay cosas, un tratamiento incidental para ver algo de tanta complejidad es difícil, pero los tribunales de familia tienen que ver cosas bien difíciles también en general, pero el problema se produce principalmente por la oportunidad, porque antes de esta última indicación decía que esta acción se iba a poder ejercer durante todo el curso del juicio de alimentos. Y por tanto uno podía entender que era una acción que podía ser ejercida tanto en la fijación del quantum como en la fase ejecutiva, que era lo que había dicho la jurisprudencia y la doctrina. Pero si uno lee cómo quedó, que se modificó, habla solamente de la fase ejecutiva, ya no habla de la fase de la determinación del quantum. Entonces aquí la pregunta es si nuevamente la jurisprudencia y la doctrina harán el camino inverso, porque en la legislación anterior
nos decía que era para la determinación del quantum, y se había entendido que también era para la ejecución, y ahora nos dice que es solamente para la ejecución, y nos podremos preguntar si se puede ocupar también para la determinación del quantum. Porque si no se puede, lo que va a pasar es que cuando se determine el monto de la pensión de alimentos, decimos, ¿y el fuerzas del patrimonio del alimentante? No, no tiene. Entonces la pensión de alimentos queda en un monto menor o el mínimo que establece la ley. Eso es complejo. Y por último, un número 5 que yo todavía no logro entender a qué se refiere, dice que esta acción no se aplicará respecto a los actos celebrados en cumplimiento de las condiciones legales previstas en el título final de la ley en lo que se refiere al Registro Nacional de Deudores, porque yo no he encontrado que se refiera a algún acto que se deba realizar en conformidad a ese título. Pero bueno, está la referencia, se tendrá que ver qué es lo que quiere decir. Ahora, el cambio en el ámbito de aplicación puede generar un problema cuando hay una colisión entre acciones que se pueden estar entablando conjuntamente ante un tribunal de familia y ante un tribunal civil. ¿Por qué? Porque en un procedimiento concursal de liquidación se produce lo que se denomina la vis atractiva, es decir, que cuando el tribunal del concurso dicta la resolución de liquidación, no solamente va a conocer del concurso, sino que va a conocer de cualquier otro juicio que tenga una implicancia patrimonial para ese deudor. Entonces no es agradable dictar la resolución de liquidación porque uno se gana no solamente el concurso, sino todos los juicios. Pero esa regla tiene por excepción, entre otras, cuando el tribunal que ya está conociendo de la causa es un tribunal de competencia especial y por tanto no se aplicaría en el caso que estemos frente a una deuda por alimentos. Entonces podría estar pasando que al mismo tiempo tengamos un juicio de alimentos donde se establece una acción revocatoria del artículo 5 y un procedimiento concursal de liquidación donde se entablece una acción revocatoria concursal. Porque hay que pensar que cuando el alimentante se desprendió de este bien, no solamente perjudicó al alimentario, perjudicó al conjunto de sus acreedores. Y aquí no tenemos ninguna norma que nos permita resolver qué es lo que pasa en esos casos, qué es lo que prevalece. Porque imaginemos que eventualmente el Tribunal Civil revocó, atrajo ese bien de vuelta a la masa, se vendió y se pagó a los acreedores en el orden de prelación. Sabemos que el alimentario está al principio con la limitación. Pero si le diéramos preferencia a la revocación que se está dando en materia de alimentos, se pagaría solamente él. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de la norma? ¿Qué es lo que prevalece? ¿Un principio de especialidad? ¿Un principio de...? No sé, yo creo que es difícil tratar de resolver ese punto en particular. Algunas consecuencias finales. La norma queda todavía en artículo 5 que está hablando del principio de transparencia del patrimonio, cómo saber cómo está compuesto el patrimonio del alimentante para la fijación del quantum, pero su ámbito de aplicación es ejecución. Segundo, el eventus damni, es decir, el perjuicio que se debe comprobar, va a tener igualmente algunas dificultades probatorias, como las que señalaba, principalmente porque hay que comprobar no el conocimiento del mal estado de los negocios, sino el conocimiento de la existencia de una obligación que no es necesariamente pública. Tercero, el ámbito de aplicación de esta regla podría verse un poquito disminuido porque sabemos que el artículo 31 de la ley 14.908 establece ya limitaciones para efecto de la enajenación de bienes raíces y de vehículos motorizados, principalmente, de nuevo, la consulta al registro, y por tanto es probable de que esos son los bienes que normalmente se venden para estos efectos, que el ámbito de aplicación práctico sea menor. Y por último está el efecto rescisorio, que nuevamente podrá provocar algunas dudas en cuanto a la determinación de su naturaleza jurídica. Eso, muchísimas gracias. Al profesor Goldenberg por su excelente y completa exposición. Quedamos con más dudas que con certeza, pero bueno. Pero esa es la idea de estas actividades, usar un poco nuestra cabeza y tratar de entender a nuestros legisladores. ¿Comenzamos al tiro con las preguntas? Sí, ya. Yo tengo algunas acá. Hay una persona que escribe de Argentina y dice, estimada, me imagino que será para usted la pregunta. Dice, ¿usted ve viable percibir la pensión alimentaria ordenando un débito de la tarjeta de crédito del alimentante? Acá no lo he planteado aún, pero veo que sería una opción de cobro.
Bueno, en la ley, cuando se debatió la ley, quedaron expresamente afuera para el pago de las deudas todo lo que es créditos de tarjetas de crédito. Son otro tipo de crédito de consumo superiores a 50 unidades tributarias mensuales, pero que no sean estos créditos que están de oferta permanente en contratos financieros de los deudores. Así que tendría que ser una modificación legal. En nuestra legislación no podría ser aplicable. Muchas gracias. Otra pregunta, dice, buenas tardes, pregunta, ¿qué pasa con los fondos que deben girarse en caso de una expropiación? ¿Sucede en civil? Bueno, se deben girar fondos de la expropiación. No recuerdo que existe una norma particular en la ley que trate específicamente el caso de la expropiación. Sí podríamos ver si se produce algún efecto al momento de la inscripción conservatoria, si estamos hablando de un bien raíz, y aplicar de alguna forma el artículo 31, porque el problema es que habla de comprador y vendedor, está hablando de una figura de compraventa, sin perjuicio que en su parte final habla de poner en conocimiento del Tribunal de Familia cualquier tipo de acto independiente de su naturaleza, pero me parece que si bien la expropiación uno podría tratar de alguna manera de ampliar el concepto y entender que estamos frente a una suerte de compraventa forzosa, creo que es debatible esa calificación para el caso en particular. Sería debatible también por el 31, por los bienes sujetos a registro y por los beneficios del Estado. Ahí podría entrar alguna excepcionalidad, pero va a ser discutido si se da el caso. Claro, aun cuando yo me permito opinar como juez civil, que probablemente los funcionarios de los tribunales, como tienen esta sanción en caso de no consultar el registro, si es que el expropiado, quien es el que va a recibir finalmente la plata de la expropiación, tiene está en este registro y con una deuda abultada, yo me imagino que igual van a retener y tendrá que aquel recurrir, incidentar por esta retención y ahí se verá vía jurisprudencial cuál es la solución concreta. Claro, ahí asumiendo de que la expropiación derivó en un procedimiento judicial porque hubo una discusión, por ejemplo, respecto al monto del precio. Porque si es que no la hay, claro, es complicado el asunto. Ya, otra pregunta. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, del abogado que actúa en representación del adjudicatario y que esté en el Registro Nacional de Deudores, el abogado? Es decir, la norma del artículo 29 habla del adjudicatario propiamente tal, no el abogado del adjudicatario. Además que aquí no estamos hablando de temas de representación o de temas de sea representación legal, representación voluntaria, sino que estamos dirigiéndonos directamente a la persona natural que califica como alimentante. De hecho, uno de los problemas que se ha advertido ya respecto a la norma es que, ¿qué ocurre si eventualmente, por ejemplo, los bienes están a nombre de una persona jurídica? Por ejemplo, si estamos frente a una ERL o si estamos frente a una SPA, porque no es como es una persona jurídica distinta, tiene una personalidad distinta, no va a aparecer jamás en el registro y no se va a poder aplicar la normativa. Por mucho que sea el representante legal, da igual. O el único socio da efectivamente lo mismo. Entonces, lo que hay que mirar es efectivamente el RUT del alimentante. Y además que la pregunta creo que está destinada a saber si ese abogado va a poder participar o no, y ahí tiene que ver con la finalidad del registro, que no tiene por objeto impedir el desarrollo de una labor que produzca ingresos, sino que más bien buscar esos ingresos para poder pagar las deudas, no inhibirlo, que ese era el gran susto que tenía en la discusión legislativa. Entonces no va a poder quedar impedido desempeñar sus funciones. Podrían vulnerar garantías constitucionales, creo. Dice, en el caso de la liquidación concursal, ¿se deben todos los alimentos que se deben hasta que se termine la liquidación? ¿Cómo se provisiona eso por el liquidador? Claro, lo que pasa es que hay deudas por alimentos que pueden haber tenido lugar antes de la dictación de la resolución de liquidación y otras que se van a ir devengando durante el curso del procedimiento. Lo que va a pasar es que todas estas deudas se van a tener, el artículo 2472, número 5 no distingue y por tanto todas van a tener la preferencia para el pago, y eso significa que en la medida que se vayan reuniendo fondos suficientes para pagar, al momento de hacer la propuesta de reparto va a tener que verificar por una parte si existen deuda registrada y por otra parte si se han devengado durante el curso del procedimiento. Lo importante va a ser que desde la aplicación de la reforma queda claro de que
no se suspende, siguen vigentes, no se extinguen al término del procedimiento. Lo que sí va a pasar es que al término del procedimiento ese cobro va a tener que volver a efectuarse ante el Tribunal de Familia y no ante el juzgado civil. Ahí en el Zoom hay unas preguntas. Estimados, en los casos en que las pensiones alimenticias se hayan fijado en un monto único, dividido en porcentajes a distintos alimentarios, 3 hijos, por ejemplo, el límite de las 120 UF preferentes que señala la ley, ¿es respecto del monto total fijado como alimento o es respecto de cada alimentario? No lo había pensado, pero voy a mirar con la redacción misma, porque nos dice los alimentos que se deben por ley a ciertas personas conforme a las reglas previstas, papá, con un límite de 120 unidades de momento de... A ver, en los demás casos que el artículo 2472 establece limitaciones, son limitaciones que se revisan individualmente, por trabajador, por cotización, etcétera. Por tanto, si bien la redacción podría haber dejado más claro en el número 5, yo pensaría que está pensando, todavía está pensando en términos individuales, para tener una, primero porque una normativa que, es decir, sería una interpretación que sería más tutelar, que es la lógica que tiene la ley, y segundo, porque una interpretación sistemática del 2472 siempre mira crédito por crédito, no el conjunto total, pensaría yo. Sí. También creo que es individual. Sí, supongamos que así va a ser. Bueno, yo creo que así hice un chequeo de mis colegas civiles, ¿ah? Y una cosa importante, pareciera que están llegando personas que no aparecen en el registro, pero que sí tienen resoluciones judiciales que reconocen las deudas en el sentido de la norma. Entonces pareciera que de repente hay un desfase con el registro civil, que es el encargado del registro, pero claro, los jueces han entendido que el interés superior de esta legislación es que se protejan estos menores, y aunque no estén en el registro, se hacen las retenciones administrativas. Entonces igual tal vez sería bueno informarle a la gente en los tribunales de familia que no es tan automático, y como el registro no es público, lamentablemente, porque yo creo que debiera hacerlo por transparencia, ahí habría más incentivo para no deber, ¿ah? Eso. Y por otro lado, el problema de las personas naturales que se liquidan como empresa, yo no veo cómo podría incorporar un crédito de alimentos y de trabajadores, porque ese sería como el problema. Pero claro, interpretando la norma habría que hacerlo así, porque no Sí, sé si me entienden. lo que sí, nuevamente, respecto a lo primero, claro, yo creo que el hecho de que los tribunales o el liquidador tengan estos deberes de consultar el registro no quita que eventualmente pueda aparecer el alimentario o su representante haciendo las gestiones de manera directa, en la medida que, claro, lleve una resolución judicial o algún documento fidedigno. Sobre todo por lo que decía antes también, es decir, si el registro no es completo, no da cuenta de todos los incumplimientos, sino en la medida que tengan una cierta magnitud, hay ciertos casos en que se supone que tiene que ser así, estamos suponiendo de que va a tener que ir el alimentario directamente. Respecto a lo segundo, yo pensaría, es decir, lo único que quería matizar es que con la reforma, el concepto de persona natural que va a poder calificar como empresa deudora va a ser muy residual, porque va a ser únicamente aquella persona natural que tributa conforme a la primera categoría y que haya tributado conforme a la primera categoría en los últimos 24 meses. Entonces, es un escenario posible, una persona natural que tribute en primera categoría, pero no es la habitual. Y lo que va a pasar es que las personas naturales que tributan conforme al artículo 42, número 2 de la Ley de la Renta, con la reforma va a pasar a ser persona natural. Entonces, ese problema que sabemos que es un problema profundo de la ley, que es esa idea de tirar a la persona natural, el que boletea al concepto de empresa deudora, eso debería terminar una vez entrada en vigencia la reforma. Observación únicamente, nos están siguiendo del Departamento de Desarrollo Institucional y me dice que no hay desfase con el registro civil, que está automatizado, proceso nocturno y pasa en la noche, que lo que puede ser que sean deudas que no cumplen todavía los requisitos para proceder al registro, o que estemos dentro de los días de objeción que les da la ley una vez que nosotros ordenamos registrar con citación. Entonces ahí tienen los 3 días y podría ser el desfase que se tiene, así que bueno, si se retiene igual es un beneficio para por supuesto. Usted me está observando. Qué bueno, entonces que estén al día y online, pero siempre existen situaciones excepcionales y justamente para esas personas es complicado, porque si
entregan los fondos ya no, difícil recuperarlo. No hay más, de lejos no veo mucho. Por favor, que se hable al micrófono porque no se entiende. Ay, perdón. Ya, bueno. No hay más preguntas. Yo Bueno. desde la Comisión de Infancia nos piden si el profesor puede acompañarnos, prestarnos el PowerPoint que presentó, que estaba muy interesante, lo pidieron. Sí, por supuesto. Perfecto, entonces muchísimas gracias a ambos expositores. Muy interesante el tema y estará en desarrollo porque la ley recién se está implementando, así es que tal vez en un tiempo más nos podamos reunir de nuevo. Un gusto entonces a todos los que se conectaron y que tengan una muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.